Muy bien, pues bienvenidos a este webinar sobre experiencia en el mundo de la educación, experiencia del alumno, Student Experience. Al final lo que queremos hablar en esta sesión durante el día de hoy es cómo las estrategias, las metodologías, las herramientas que se están empleando en el mundo de las relaciones entre clientes y empresas, pues aplican también a otros ámbitos, ¿no? Desde IZO sabéis que hablamos de diferentes ámbitos de aplicación de la experiencia que pueden tener que ver pues, con la experiencia del ciudadano, la experiencia del paciente, la experiencia del cliente, la experiencia de las empresas en el mundo B2B y, por supuesto, pues hay un campo enorme de aplicación que viene ya teniendo un cierto recorrido, especialmente yo creo que en el mundo anglosajón, que siempre suele tener un cierto grado de avance anticipación con las estrategias y las metodologías en el campo de la educación. Educación entendida en el contexto más amplio, pues en los diferentes tipos de escuelas, de universidades, de centros educativos en los que al final existe un proceso de aprendizaje y una transferencia de conocimiento y una contraprestación también, porque no deja de ser un modelo de negocio. Como os decía, os animo a que lo hagamos interactivo, que podáis participar, que podáis compartir vuestras dudas, vuestras reflexiones, vuestras ideas sobre los mensajes que estamos trasladando y que de esa manera pues todos aprendamos o saquemos algo interesante de este tiempo que vamos a pasar juntos. Vamos a arrancar con un pequeño vídeo que muchos de vosotros ya algunos conocéis, pero que nos puede permitir pues, iniciar una reflexión sobre cómo están cambiando o cuáles son el contexto en el que las organizaciones de todo tipo nos movemos en el mundo actual. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you. Me vais a perdonar un segundo porque he hecho un cambio de última hora y entonces he perdido la versión que tenía. Ok. Vale. Porque tengo una versión que está subtitulada y que va a ser más fácil de seguir. Did you hear that? Para todo el mundo. A ver. Está. Perdonad, ¿eh? Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Bueno, este es un vídeo que tiene un montón de mensajes. Es importante tenerlo subtitulado porque aunque muchos podamos seguirlo, podéis seguirlo en inglés, pues puede ser un poco rápido. Y la verdad es que hay un montón de ideas que son relevantes, que no sé si os gustaría compartir algunas de los que se hayan quedado un poco más, ¿no? En mi caso, me gustan algunos de los conceptos que aparecen ahí, ¿no? Te dice, o sea, las cosas no son ya como antes. Somos extraños, pero estamos organizados. Hay una capacidad de movimiento y de fuerza colectiva que tiene hoy el consumidor, el usuario, ¿no? Y te dice, estamos en continuo movimiento.
O sea, estamos cambiando, cambiamos hacia mejor, queremos mejorar y necesitamos que tú cambies con nosotros. Eso es un tema muy importante porque lo que nos está indicando es, no nos sirven los conceptos de yo ya conozco lo que necesita la gente, yo ya conozco a mis clientes, yo ya conozco a mis usuarios, yo ya conozco a mis alumnos, porque es un mundo o un colectivo que está en continua transformación, ¿no? Queremos ser mejores y queremos ser mejores en ser mejores. Y te dice, somos tu oportunidad de crecer, ¿no? Si eres capaz de acompañarnos. Hay un mensaje también muy potente que dice, nosotros seremos los ganadores porque elegiremos a las compañías que van a ganar también, ¿no? Al final estaremos en el equipo de los vencedores porque los vamos a elegir nosotros. Al final, las compañías que sean capaces de seguirnos en ritmo serán aquellas que pues, consigan nuestra fidelidad, consigan nuestro dinero, consigan nuestra lealtad, ¿no? Y dentro de eso, ¿cómo se hace, no? Pues al final hay mensajes al final que son muy importantes, que es escúchanos, diseña para nosotros y únete a nosotros o funcionemos de una manera más colectiva, ¿no? No como una relación, digamos, de distancia de cliente-empresa o alumno-escuela que al final genera esas barreras, ¿no? Hay que formar parte de ese colectivo y generar ese vínculo. Entonces, cuando hablamos de experiencia de alumno, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, hay una frase hay un ejercicio que yo recomiendo hacer, que es muy sencillo y lo podéis hacer vosotros, o podéis hacer con vuestros alumnos, lo podéis hacer con vuestros equipos, ¿no? Y se llama ¿te acuerdas cuándo? ¿No? Piensa en alguna experiencia, en algo que hayas vivido, que haya sido relevante para ti, ¿no? Y trata de descomponerlo, trata de entender ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué pasó? Estaba de vacaciones y me pasó esto. Estaba en un restaurante y pasó esto otro. Fui al banco y me sentía, esta fue lo que me pasó. En cada uno de esos espacios, en el hospital y, por supuesto, también en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el contexto educativo, ¿qué pasó, no? ¿Por qué es especial? Trata de identificar, y mi recomendación con este ejercicio es que lo hagamos en una hoja, dividiendo el folio en 4 partes y escribiendo a mano realmente cuáles son nuestros pensamientos, porque escribiendo somos mucho más conscientes y reflexionamos mucho más sobre las cosas, ¿no? ¿Por qué fue especial? ¿Por qué te acuerdas de esa historia, ¿no? ¿Por qué te acuerdas de ese momento que viviste, independientemente del sector o de la compañía con la que fuese? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué emociones te generó? ¿Qué viviste en ese momento? ¿Hace cuánto que pasó? Lo que podéis encontrar cuando analicéis estas historias es que todas ellas tienen algunos elementos en común. La mayoría de las historias tienen como un elemento central las emociones. Tienen un alto grado de intensidad emocional. El cómo te sentiste es un elemento fundamental de la historia y vais a descubrir que esas historias que permanecen en vuestro recuerdo permanecen porque la intensidad emocional es alta. Veréis también que puede que haya cosas que te hayan pasado hace relativamente poco, pero muchas de ellas, sobre todo cuanto más alto es el componente emocional, puede que hayan pasado hace bastante tiempo, hace muchos años, y aún así todavía las recuerdas, ¿no? Hay una frase que la dijo un artista, que seguramente habéis escuchado alguna vez, pero a mí me gusta siempre repetir porque refleja un poco la filosofía que está detrás de la visión que tenemos desde IZO de lo que son las experiencias de cliente, y que la dijo Maya Angelou. Y Maya Angelou dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Esta frase refleja muy bien de qué hablamos cuando hablamos de experiencia de cliente, ¿no? No es simplemente lo que haces, no es el hecho de que hayas diseñado un programa, gestionado una necesidad de un alumno o tramitado un determinado proceso. Ni siquiera es la comunicación que tú estás lanzando, es el efecto que genera lo que tú haces y lo que tú dices, lo que verdaderamente es importante. No vale solo con mirar hacia adentro y que las organizaciones, digamos, no, pero si yo lo que dije fue esto, ¿no? O yo lo que hice fue esto otro. Sí, pero si el efecto que estás generando no es el que te gustaría, no es el que está provocando el tipo de reacción que te gustaría que los usuarios tuviesen, que los estudiantes o los profesores o los padres tuviesen en relación a tu marca o a tu negocio, entonces no estás consiguiendo tu objetivo, ¿no? Y toda la gestión de la experiencia
que al final se puede definir en este contexto, ¿no? Experiencia de cliente o de alumno o de paciente o de ciudadano es lo que vivimos como usuarios cuando nos relacionamos con una marca o con una empresa, ya sea una universidad, ya sea un colegio, ya sea un supermercado, un banco, un hospital, ¿vale? Y todos estos casos funcionan de una manera relativamente similar. Y hay una cadena de valor que se resume en como mantra. Yo lo llamo mantra porque es una frase que tiendo a repetir mucho y repitiéndola mucho creo que gana en consistencia, ¿no? Y para mí es quizá uno de los aprendizajes que me gustaría trasladaros en la sesión de hoy. Como habíamos visto en la frase de Maya Angelou, o como hemos reflexionado cuando hablamos de las experiencias, de las vivencias que son relevantes para los usuarios, las emociones, lo que tú sientes como usuario, son el ingrediente principal del recuerdo, ¿vale? De lo que piensas, de lo que tienes en tu cabeza cuando asocias los pensamientos que tienes sobre una compañía, sobre una marca o sobre un colegio, ¿vale? Y los recuerdos, lo que tú piensas de esta institución, es importante porque son los que determinan los comportamientos, es decir, determinan lo que haces, ¿vale? Y lo que haces es importante porque son los comportamientos los que acaban teniendo un reflejo y un impacto en los resultados de negocio. Es decir, las emociones son el ingrediente principal del recuerdo. El recuerdo determina los comportamientos futuros de los usuarios, comportamientos como recomendar, comportamientos como renovar una matrícula, comportamientos como darse de baja y cambiarse de institución, ¿vale? Ese tipo de comportamientos están motivados por qué recuerdos tienen las personas, porque esos recuerdos son los que van a condicionar, los que van a motivar la toma de decisión en el momento en que tiene que ocurrir, ¿vale? Y esos comportamientos, por lo tanto, tienen un impacto en el negocio. Por eso, y no me canso yo de repetirlo, las emociones son el ingrediente principal del recuerdo. El recuerdo determina tus comportamientos y tus decisiones futuras, y estos comportamientos y decisiones futuras son los que tienen un impacto en el negocio. Y esta frase o esta conexión de conceptos es muy importante porque conecta dos palabras que no suelen estar en la misma frase cuando hablamos dentro de una organización, ¿no? Es la expresión o es la frase que conecta la palabra emociones con la palabra negocio. Es donde explicamos por qué es importante para las organizaciones entender las emociones que generan en el cliente, que tienen una consecuencia en los resultados de la compañía. Porque es lo que sienten las personas cuando son atendidas, cuando son tratadas, cuando viven cualquier tipo de interacción dentro de la relación con su contexto, con las marcas, las que condicionan todo el resto de la cadena, ¿vale? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de experiencia de alumno, ¿no? Lo que viven, lo que sienten nuestros alumnos o su entorno en la relación que tienen con la compañía, con la institución, con la escuela o con el colegio, con la academia, con donde estés, determina el recuerdo que van a tener. Y ese recuerdo es el que va a condicionar sus comportamientos futuros y, por tanto, va a impactar en su lealtad, en su recomendación, en su propensión a incrementar el nivel de vinculación que tienen con nosotros. ¿Ok? Bien, este punto es fundamental. Por ahí veo que hay algunas personas que ya han escrito alguna pregunta. Si os parece bien, vamos a ir resolviéndolas a medida que avancemos. Y si hay algún tema un poco más urgente, pues lo podemos comentar. Hasta aquí todo bien, se sigue sin problemas. Si queréis me podéis confirmar a través del chat para que estemos seguros de que estamos avanzando de manera correcta. Bien, durante la sesión de hoy lo que quiero compartiros son 7 ideas, 7 claves sobre cómo gestionamos la experiencia de cliente en una organización. Qué elementos tenemos que tener en cuenta y cómo los podemos aplicar y cómo los podemos aprender en el mundo de la educación. Hay algunos ejemplos o algunos casos que tienen que ver específicamente con la gestión en el mundo de la educación y otros que son externos pero que nos pueden servir para reflexionar y para aprender. ¿Ok? Bien. El primero de todos estos consejos es alinea a toda la organización. Todos somos parte de la experiencia. Cuando hablamos de las estrategias de experiencia de cliente, ocurre un fenómeno que es bastante común en las organizaciones y es que ni siquiera somos conscientes de nuestra realidad. Es lo que llamamos
el gap de la experiencia, ¿no? En el mundo de la educación, y estos datos aplican al higher education, pero podría valer probablemente para cualquiera de los mundos y cualquiera de los niveles, ¿no? El 96% de los directores académicos creen que entregan una educación excelente, ¿vale? Y solo el 11% de los contratantes están de acuerdo. Al final tenemos un gap, y esto no es un gap que ocurra únicamente en el mundo de la educación, ocurre en el mundo del consumo, ocurre en el mundo de la salud, ocurre en el mundo de las relaciones entre empresas. Hay un gap enorme entre lo que percibimos o lo que nosotros pensamos que hacemos y la realidad que es percibida en el otro lado. Y la pregunta que yo os hago es, ¿cuál es la verdad? ¿O cuál es lo más importante? En experiencia de usuario se dice que la percepción de tu usuario es tu realidad. La realidad es siempre interpretable. Lo que piensen los demás, en el fondo, es lo que constituye la realidad en la que tú estás viviendo, porque son esas percepciones las que van a condicionar los comportamientos y las decisiones futuras. No es lo que tú pienses lo más importante, ¿vale? Y por eso, aunque tú estés convencido de que evidentemente estás haciendo perfectamente tu trabajo, o que pones todo tu empeño, o que lo haces lo mejor posible con las herramientas que tienen, si la percepción que existe fuera no coincide con esa realidad, entonces el resultado pues, va a tener un impacto en rotación, en bajas, en reclamaciones, en una serie de variables que van a impactar en tu negocio, ¿ok? Por ejemplo, según Qualtrics se estima en más de 17.000 millones la pérdida anual en Estados Unidos que genera la rotación de alumnos o la baja causada por una mala experiencia en el campus, ¿no? Al menos 1 de cada 3 estudiantes es transferido o se cambia de institución al menos una vez en cada 6 años, ¿no? En un periodo de 6 años. Y el 50% de participación en los alumnis, una caída del 50% de participación desde 1990. Al final, los datos los que nos indican es que pues, la realidad en la que vivimos nosotros, la que percibimos, no corresponde pues, con la que nos dicen las personas, ¿no? Y a nosotros nos gusta reflejar a veces estos gaps y esta falta de alineamiento y por qué ocurre pues, de esta forma que es muy gráfica, ¿no? ¿Cómo es el organigrama de una organización? El organigrama de una organización es como si yo tomase la foto de un alumno, de un estudiante, y la trocease, ¿no? La descuartizase y la repartiese entre los diferentes departamentos, ¿no? Al final todo el mundo está comprometido con el alumno, todo el mundo está comprometido con el cliente, pero solamente con aquella parte del cliente que es nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso lo que genera es esta fragmentación, es esta descomposición que cuando la ves de esta forma tan gráfica, pues te choca, ¿no? Y te genera pues una sensación de poca consistencia, ¿no? Al final, una visión centrada en el alumno sería algo parecido a esto, donde todos los departamentos, todas las áreas, todas las personas están centradas en entregar la mejor experiencia para un único cliente, entendiendo todos ellos las necesidades y el rol que generan. Os voy a contar una historia que no tiene nada que ver con el mundo de la educación, pero que creo que puede tener aprendizajes que se pueden transponer, ¿no? Que es un caso con American Express. American Express es una compañía que históricamente ha estado centrada en el cliente y que ha desarrollado pues, muchísimas acciones y ha sido muy exitosa gracias a ese foco. Uno de los estudios que American Express, o uno de los elementos que American Express detectó es que el principal momento, punto de contacto donde se producía la mayor tasa de cancelaciones de las tarjetas de crédito era cuando le mandaban a los usuarios el contrato para firmarlo a su domicilio. ¿Vale? Sabéis que al final una tarjeta se puede contratar en un centro comercial, se puede contratar por teléfono y en un momento dado pues te llega un sobre con una serie de documentos que tienes que firmar o devolver firmados a tu casa. ¿Cómo son esos contratos? A ver si alguno visualiza, ¿no? Si ha recibido alguno recientemente o lo tiene en su recuerdo, en su memoria, ¿no? Históricamente son estos documentos que te vienen ahí como 7 o 8 páginas por las 2 caras, a 3 columnas, con un tipo de letra minúsculo, ¿no? Y con un lenguaje legal, ¿no? Que no es fácil de comprender y de interpretar, ¿no? Entonces, pensad ahora desde la perspectiva de las emociones. ¿Cuál es la emoción que se genera
cuando tú recibes un documento que está escrito a una letra muy pequeña y que además el texto no es fácil de comprender por tu parte. ¿Cómo te sientes? Hay muchas expresiones que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? La más común que nos suele salir es desconfianza, ¿no? Yo siento desconfianza, no me fío, porque esto no puede ser, algo me quieren esconder, ¿vale? ¿Y cómo actúas? ¿Cuál es el comportamiento que está asociado a esa emoción? Mejor no lo firmo, rompo el contrato o rompo la tarjeta, ¿ok? La persona de American Express fue a ver al responsable de legal, ¿vale? Perdón, la persona de experiencia de cliente va a ver al responsable de legal en American Express y le dice, y esto pudo ser un momento como para haberlo vivido, ¿no? Porque tuvo que ser una conversación curiosa. El cliente siente desconfianza cuando recibe el contrato porque la letra es muy pequeña y el texto no es claro, ¿no? Y entonces la persona de legal básicamente lo que le dice es, mira, te entiendo, pero el problema es que yo no puedo cambiar nada del contrato porque es un tema de compliance, es un tema de regulación. En el mundo de la educación, todo el tema de regulatorio y del gobierno que estructura los programas académicos condiciona muchísimo muchas de las decisiones, ¿no? Entonces no puedo cambiar nada. Ahora, si quieres hacer que la letra sea más grande, yo no tengo ningún problema. Te vas a hablar con el de finanzas, ¿vale? Y te vas a hablar con el de medio ambiente porque vas a tener que imprimir más papel y talar más árboles y si a eso les parece bien, pues lo enviamos en 14 hojas en vez de en 7, ¿no? Bien, más allá de eso, que no era la solución, evidentemente, esta persona de Customer Experience lo que hizo fue decir, bueno, ¿cómo puedo yo resolver la emoción que le estamos generando al cliente? Y decidió hacer una cosa, que básicamente fue decir, oye, no voy a duplicar el número de hojas, pero dejarme poner una única hoja más, ¿vale? Una hoja que voy a diseñar yo pensando en los conceptos que son importantes trasladar al cliente y que tiene que entender. Entonces puso una hoja delante del contrato y le dijo, señor cliente, este es el contrato que tiene que firmar. Básicamente, a lo que yo me estoy comprometiendo es a estos puntos y usted se está comprometiendo a estos otros, ¿vale? En el contrato tiene todo el detalle y lo puede leer y, por favor, devuélvanoslo firmado. Esa acción generó un 50% de reducción en las cancelaciones vinculadas a ese momento de la experiencia del cliente. Y para mí es una historia que nos puede servir perfectamente para trasladarla a otros ámbitos, ¿no? Y yo os pregunto hoy, ¿cómo son vuestros formularios de alta? ¿Cómo son las condiciones del programa educativo? ¿Cómo son las comunicaciones que les mandáis a los padres o a los alumnos en términos de la legibilidad, la interpretabilidad, o sea, toda esa información, porque todo eso está generando también una emoción y esa emoción puede llevar asociada a una serie de comportamientos. A veces resolver la experiencia, y por eso a mí me gusta esta historia, porque creo que tiene muchos aprendizajes por detrás, resolver la experiencia del cliente no siempre es un tema tecnológico, no siempre es un tema estructural, no siempre puede requerir una cantidad enorme de recursos. Hay veces que sí, ¿vale? Lo más importante es ponerte en la posición del cliente, entender lo que está ocurriendo y ser consciente de que incluso el área de legal, que parece que está lejísimos en la experiencia del alumno, está generando un impacto. Y el área de legal genera emociones y las emociones que genera un área como legal tienen consecuencias porque impactan en los comportamientos de los usuarios e impactan en los resultados de la compañía. Entonces, para mí este es un ejercicio o una reflexión interesante que nos ayuda a entender que todos somos parte de la experiencia y que la experiencia del cliente además es algo que podemos comprender y podemos gestionar. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la segunda clave que os diría? Pues hay que obsesionarse por conocer y por comprender a los estudiantes y a todo el contexto que les rodea. Aprender a pensar y a sentir como lo hacen ellos, ¿no? Y a mí me gusta esta frase, para romper un paradigma, ¿no? Dice, no trates a los demás como te gustaría que te traten a ti. Siempre hemos dicho eso, ¿no? Siempre hemos dicho, oye, tienes que tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, partiendo de que eso va a ser algo que, bueno, pues a ti te va a gustar que te traten bien, pues tú también trata bien a los demás. Sin embargo, la frase debería de ser, no trates a los demás como te gustaría que te traten a ti. Trátales como les gustaría que les traten a ellos. Y porque no todos somos iguales. No todos esperamos las mismas cosas, a no todos nos gustan las mismas formas de ser tratados, ¿no? Hay gente que le encanta, por ejemplo, si yo voy al médico, yo soy una persona que me encanta la información.
Y valoro mucho que el médico dedique cierto tiempo a explicarme las cosas, ¿no? Y a explicarme, pues, cuáles son, o sea, qué me pasa, por qué son estos síntomas, qué me voy a tomar, qué efecto me va a generar, por qué funciona de esta forma el medicamento en el organismo. Entenderlo es algo que me gusta y me hace sentir que realmente el médico me está dando una buena atención, ¿vale? Sin embargo, mi pareja, por ejemplo, es totalmente distinto a cómo soy yo. O sea, si a ella le duele algo, lo que quiere es ir al médico y que no le den muchas explicaciones, que le digan qué se tiene que tomar, ¿vale? Imaginad que soy yo el que diseña la mejor experiencia de paciente que se me ocurra. Y probablemente, cuando ella la viva, pues le va a suponer un sufrimiento, ¿no? Y al revés igual. Y con los alumnos nos puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, empatizar con las personas y entender lo que pasa por detrás de ellos es tremendamente importante. Las compañías que se diferencian en experiencia, da igual en el ámbito que sea, Amazon, que está transformando y disruptiendo muchísimos de los modelos de negocio en diferentes ámbitos, y en cualquier momento te puede llegar y decir Amazon Education y tratar de cambiar la forma en la que la gente se educa, se forma y consume pues ese tipo de contenidos, te dice, están obsesionados por el cliente. Y a mí me gusta mucho la palabra obsesionarse. Obsesionarse no es hago un estudio una vez al año. Obsesionarse no es yo ya sé lo que piensa la gente. No, obsesionarse es algo que no te quitas de la cabeza. Que constantemente es como cuando esa canción que has escuchado en la radio por la mañana y se te queda pegada, ¿no? Y te acompaña durante todo el día. Estar obsesionados por el cliente, ya sea el alumno, ya sea el contexto que le rodea, ya sean los propios profesores, es estar constantemente pensando qué necesitan, cómo son, cómo piensan y cómo van a afectarles las decisiones que estoy tomando hoy, porque todos los días tomamos decisiones, ¿sí? Os voy a poner un vídeo para explicaros un poco mejor cómo funcionan estos modelos o cómo somos diferentes cada uno de nosotros. El motivado, el que lo da todo. Vayas a la hora que vayas, él siempre está en el gym. Le gusta gritar, movimiento que hace Asusta un poco, pero es inofensivo. El obligado, el que aparece en enero con los nuevos propósitos, en abril con la operación bikini y en septiembre intenta perder las tapas y las cañas veraniegas. Ni aun llevándole su mujer de la oreja pega palo al agua. Ánimo, que tú puedes. La Barbie, la que es guapa y lo sabe. No tiene maquillaje de reliera chulo. Su principal misión, levantar pasiones, por no decir otra cosa. El perdido, el que no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo. Está más perdido que un pedo en un negocio. Se vuelve loco con los aparatos, no sigue las clases, se desorienta. Pero ahí está, al pie del cañón. El posturetish, el que viste camisetas una talla más pequeña de la que necesita. Se gusta mucho a sí mismo, no se mueve del espejo. Selfie aquí, selfie allá, selfie que sube a Instagram. El Indurain, el que va equipado a la sala de cycling como para subir el Tourmalet y no ha cogido una bici de carretera en su vida. Pero vamos, que lo importante es la actitud. Las amiguis, las que siempre van juntas. Y si un día no puede ir una, la otra tampoco. Van juntas al lavabo, visten a juego, mismo corte de pelo, hablan igual, comen lo mismo, compartirán también el novio. La Mari, la que se pone el maillot de su madre y le da por volver a hacer ejercicio. Es el alma de la clase de rock, con sus calentadores como si estuvieran naciendo de pasta. Viva los 80 sin nada. El sociable, el que conoce a todo el mundo y se pasea por la sala. Es el espíritu del gimnasio, pero eso de hacer ejercicio, poquito. Su mejor postura, empinando el codo. El sudao, el que deja un charco de sudor allá por donde pasa. Vamos, que podría regar él solo 2 hectáreas de naranjos o una bonita piscina para que nos bañemos juntos. Seas como seas, es la hora de volver. Bueno, es un ejemplo que no tiene que ver con la educación. Es un gimnasio, ¿no? Pero fijaos cómo un colectivo de personas que ya en sí comparten una motivación, que es hacer ejercicio, pues plantea una diversidad enorme de tipologías, ¿no? De personalidades. Y que si eres capaz de entenderlas, si eres capaz de identificarlas, pues puedes empezar a tomar decisiones con cada una de ellas, ¿no? Si tú entiendes que hay un perfil que es el perdido, que bueno, el perdido de este vídeo es un poco así especial, ¿no? Porque no tiene excesiva vergüenza, pero no es lo normal. Ese perfil del perdido suele ser alguien más tímido, que le intimida
el no sentirse seguro con el uso de los aparatos, que probablemente cuando va a la zona de máquinas, pues lo que ve es gente ahí súper fuerte que parece que saben perfectamente lo que tienen que hacer y él no tiene muy claro ni siquiera pues cómo usar las máquinas. ¿Qué va a hacer esta persona? Lo más probable es que pues vaya a otra parte del gimnasio y use otro tipo de elementos, ¿no? Pero claro, si no está obteniendo todo el valor del producto que tú le estás ofreciendo, lo más probable es que lo que esté pagando no le compense, ¿no? Y que en un momento dado sea mucho más probable de que se dé de baja que alguien que sí está usando todo el beneficio, sacando todo el partido y se siente cómodo y se siente seguro. Si tú identificas este perfil, puedes plantear elementos y herramientas para ayudarle en ese onboarding, en esas fases iniciales. ¿Cuántos de vosotros no tendréis identificados un perfil de alumno que puede tener esas características, ¿no? Que puede ser más tímido, estar más intimidado y a lo mejor no sentirse cómodo con el uso de todos los espacios que tiene a su disposición dentro de la escuela, ¿no? Las amiguis, que son esas que van juntas, pues si identificas un perfil que está tan conectado, quizá puedas diseñar, no sé, cuotas de alta que están vinculadas, de manera que si uno se da de baja, también el otro, y probablemente la retención de esos usuarios pues sea más alta, porque claro, cuando una flaquea, estoy hablando del gimnasio, no de un colegio, pues y quiere cancelar, pues la otra dice, no hombre, no me hagas esto, que entonces pierdo yo mis condiciones, ¿no? Y así con cada uno de los perfiles, algunos de estos son más jocosos o más divertidos, pero se trata de identificar quiénes son y cómo son los diferentes tipos de usuario que tú tienes en tu compañía, ¿no? A esto se le llaman arquetipos o personas, user personas, buyer personas o personas a secas, ¿no? Y son estas tipologías de look and feel, ¿no? Donde, como veis, pues tenemos, por ejemplo, estos son los que utiliza Disney para el consumo del entretenimiento digital, ¿no? Y son arquetipos o plantillas que suelen tener una foto, un nombre, ¿vale? Un contexto, ¿no? Pues esa chica trabaja en IBM, tiene 2 hijos, está casada, tiene unos ingresos y tiene unas necesidades, ¿no? Como, por ejemplo, tener la posibilidad de que desconectar y que sus hijos se entretengan probablemente de una forma educativa para que no sentirse culpable y tener tiempo para ella misma, ¿no? Esa es su motivación principal, que es diferente, por ejemplo, a lo de los adolescentes o es diferente a los de los movie collectors, que serían como los cinéfilos, ¿no? Entender tus diferentes grupos de usuarios y las diferentes personalidades que están detrás en tu universo te va a permitir hacer cosas que aporten valor a cada uno de ellos, porque no todo el mundo requiere o valora las mismas cosas, ¿no? Y en el mundo de la educación también existen estos arquetipos, ¿no? O sea, este, por ejemplo, es un ejemplo de estudiante o de arquetipo de estudiante en inglés, ¿vale? Pero donde básicamente todos los arquetipos suelen tener una estructura muy parecida. Tiene una foto. Por cierto, ¿esta persona existe? O sea, ¿Olivia es una persona real? Los arquetipos son siempre personas inventadas, es decir, no son personas, en realidad son personajes. Crear arquetipos es como diseñar personajes para una novela o para un guión de una serie de televisión, ¿vale? Es como si estuvieseis trabajando en experiencia de alumno y empezáis a construir los arquetipos, es como si estuvieseis escribiendo pues una serie de Netflix, ¿no? Y estáis creando los personajes que forman parte de tu escuela, de tu universidad, ¿no? De tu centro de estudios, donde tú estás creando toda una historia y hay una serie de personajes que son los que forman parte de esta historia, los protagonistas, ¿no? Y dentro de los protagonistas, yo siempre pongo el ejemplo de la serie Friends. Friends tuvo un éxito mundial y universal porque fue capaz de caracterizar de una forma muy sencilla como los principales roles y las personalidades que forman parte de la mayoría de grupos de amigos en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues la guapa, el workaholic, el enamoradizo, el gracioso, claro, cada uno tenía un poco esos roles con el que puedes identificar fácilmente pues algunas de las personas con las que te rodeas. Y de alguna manera esas personas no existen. O sea, no existe Joey o no existe Chandler, existe el actor que les interpreta, ¿vale? Pero el personaje es un personaje ficticio que de alguna manera tiene unas características que nos permiten universalizar sus comportamientos, ¿no? Y ahí hay diferentes modelos donde podemos tratar de identificar
cuáles son las motivaciones o las necesidades. Una pregunta que nos hacemos, o que se hace mucha gente, es ¿cuántos arquetipos construyo, ¿no? O sea, imagínate, me pongo en mi universidad o imagínate en un centro educativo que tenga diferentes niveles de desarrollo y puede haber infinidad. Hay tantas personalidades como personas prácticamente, ¿no? Entonces, la pregunta de con cuántos arquetipos tengo que trabajar, que es una pregunta bastante habitual, nosotros la solemos responder de la siguiente forma. Es muy importante entender siempre para qué hacer las cosas, que a veces no nos damos cuenta. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dices, estamos en experiencia de cliente está pasando, confundimos los medios con los fines, ¿sí? O sea, el arquetipo es un medio que nos tiene que servir para un determinado fin. El fin no es tener un arquetipo, porque entonces no sabríamos si tenemos que tener 1, 5 o 80, ¿no? El fin es que queremos entregar una experiencia más personalizada para los diferentes tipos de usuarios con los que nos relacionamos. Y la pregunta a la que nos tenemos que dar respuesta no es cuántos arquetipos hago, es cuántas experiencias personalizadas soy capaz de entregar. Si yo diseño, imagínate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 arquetipos, ¿sí? Pero después la experiencia del registro, de las clases, del comedor, del seguimiento, de las comunicaciones, todo lo que yo hago es exactamente igual para todos, entonces, ¿para qué creas estos personajes? Si no tienes capacidad para personalizar la experiencia, entonces no tiene mucho sentido que crees diferentes universos de personajes, porque solo vas a entregar experiencias de un tipo. Entonces, lo que tienes que plantearte en tu organización es qué capacidad tengo de realmente crear propuestas de valor más adaptadas y más personalizadas. Claro, en la medida en la que entiendas, por ejemplo, que diferentes programas, en posgrado, por ejemplo, pueden estar enfocados a perfiles distintos. No es lo mismo alguien que sale de la universidad que alguien que es un mando intermedio que alguien que es un directivo. No es lo mismo las necesidades y las motivaciones que tiene alguien que hace un programa para hacer un salto profesional que alguien que lo que quiere es crecer dentro de su empresa. O sea, entender esas motivaciones te va a ayudar a construir mejores programas, a diseñar mejor la manera en la que te relacionas con ellos. ¿Vale? Pero una frase que me gusta también compartiros es que para que una herramienta funcione no es suficiente con que esté bien diseñada. Yo puedo construir arquetipos y hacerlos súper bonitos, con un gran detalle de información, con un montón de insights que están descritos dentro de la información que he caracterizado dentro del personaje. Pero si no me aseguro después de que todas las personas de la organización, de que de los profesores, los empleados de limpieza, las personas de administración, las personas de la organización, que todo el mundo los conozca y que entienda las implicaciones que tienen y por qué cuando estamos interactuando con ellos o tomando decisiones que les van a afectar, podemos ser más conscientes de cómo son, entonces no vamos a generar un impacto y no vamos a generar resultados. Las herramientas funcionan en la medida en la que se usen, ¿vale? Y simplemente por desarrollarlas y ponerlas en las paredes no cambian las cosas. La otra herramienta, que por ahí me habéis hecho una pregunta que voy a aprovechar también para responder, son los journeys, ¿no? Los customer journeys o el student journey, como queramos llamarlo. Al final un journey es una historia. Si tenemos nuestro personaje, si tenemos nuestros protagonistas, en el journey lo que estamos contando es la historia de estos usuarios en relación con nosotros, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la historia de ser estudiante de mi organización? Desde que me lo planteo hasta que, incluso después de que finaliza, porque tengo toda la parte de alumni donde puedo seguir interactuando y generando un vínculo y eso pues tiene un desarrollo en el tiempo, ¿vale? La diferencia o la gran aportación que han tenido estas metodologías descriptivas es que empezamos a aprender a contar la historia desde los ojos y desde la percepción del usuario, es decir, desde fuera hacia adentro. Históricamente hemos estudiado y hemos analizado a los estudiantes desde dentro, es decir, desde la visión que tenía cada uno de los departamentos, investigábamos y tratábamos de comprender aquello que era importante para nosotros, ¿vale? Y si soy el director académico me interesa entender determinadas cosas y si soy el responsable de una de las áreas de deportes o de lo que sea, me interesa comprender otras, ¿vale? Pero siempre era aquello que a nosotros nos interesaba y nos perdíamos una gran parte de la foto porque no conectábamos todos los elementos. El journey es contar la historia
del personaje, de nuestro alumno, de nuestro estudiante, desde su punto de vista y con todo lo que tiene que vivir, independientemente de que sea algo donde nosotros tenemos protagonismo o no, ¿vale? Y un journey normalmente tiene una estructura parecida a la que estáis viendo aquí. Hay muchos formatos que se pueden utilizar, ¿vale? Donde lo que tenemos son básicamente una serie de filas, de columnas, ¿no? Que van describiendo los diferentes momentos que podemos agrupar en grandes fases, ¿vale? Y donde vamos a registrar determinada información que en cada proyecto o en cada caso puede ser diferente, pero que normalmente sigue una estructura similar a esta, ¿no? Las interacciones, etapas y puntos de contacto, las expectativas de los usuarios, la curva de la experiencia, donde tratamos de reflejar de manera visual cómo es la intensidad emocional de cada uno de los momentos y, por lo tanto, encontrar dónde tenemos los momentos de mayor desconexión emocional y dónde tenemos los momentos de sorpresa o de impacto emocional. Podemos mapear los canales, podemos mapear el esfuerzo, podemos mapear los elementos que generan vinculación positiva o negativa, los verbatims de los usuarios. Bueno, hay una flexibilidad de atributos que podemos construir dentro de un journey. Preguntaba Natalia, creo que era, que cómo deberíamos hacer un Customer Journey, ¿no? Si deberíamos, o un Employee Journey, si deberíamos de lanzarlo por momento, por periodo o por tipo de estudiante. Bien, primero de todo, gracias por la pregunta, porque es un tema muy interesante. La respuesta que yo te daría es la siguiente, y va en conexión un poco con lo que hemos hablado antes de los medios y los fines. No existe el concepto de el Customer Journey o el Student Journey, como si fuese una única cosa y una única realidad. Un journey es una metodología y es una herramienta que nos sirve para comprender algo que queremos transformar, ¿vale? Y por tanto tiene un propósito y una función. Esa función es la que determina la mejor manera de enfocarlo y no es algo que tengas que hacer una única vez. No es como ya he hecho el Student Journey, ¿no? Y ya lo tengo ahí en las paredes, lo tengo colgado y ahí que dure hasta que se me desactualice. No, es que probablemente constantemente tengas que seguir actualizando las cosas. Y la verdad es que la experiencia del estudiante tiene un enorme nivel de complejidad, porque yo puedo describir un ciclo largo, ¿no? Imagínate, durante todo un ciclo educativo, pues vas pasando de año por año y en cada año las necesidades, las motivaciones, lo que le pasa a la persona, su percepción puede ser distinta. Puedo describir un año, un año natural, un año lectivo, ¿vale? Desde que empieza la época de registro hasta que se publican las últimas notas o hasta las vacaciones. Puedo describir incluso un trimestre o un periodo más corto, o incluso puedo contar la historia de un día. Llego al centro, hago esto, luego hago esto otro, luego pasa no sé qué, ¿vale? Entonces, cada uno de esos ámbitos de análisis, digamos que tiene todo un contexto distinto. Y la pregunta, yo la entiendo perfectamente, oye, ¿por cuál hago? ¿No? ¿O por cuál empiezo? Que son dos cosas distintas. El cuál hago probablemente sean todos, o sea, trata de comprender las diferentes cosas en función de lo que quieres transformar. ¿Por cuál empiezo? Se suele recomendar, y nosotros solemos hacer, es empezar siempre un poco de lo más general a lo más particular, aunque en este caso lo más general puede que sea demasiado, ¿no? Es decir, pintar un poco la trayectoria, imagínate una carrera universitaria, ¿no? Desde que empiezas hasta que acabas, bueno, pues es un ciclo de 5 o 6 años. Tampoco es un drama, pero dentro de ese ciclo hay muchas cosas que se pueden estar repitiendo, ¿no? Quizá el ámbito de estudio que yo consideraría como clave para arrancar un proyecto de experiencia de estudiante sería el ciclo natural de un año lectivo, ¿no? Donde ocurran todas las interacciones y todos los procesos desde la inscripción o la matrícula hasta la finalización de ese año. Y a partir de ahí puede que necesites profundizar en espacios concretos dentro de esa historia o que quieras proyectar y hacer otro análisis un poco más macro para mirarlo de una perspectiva todavía más amplia, ¿no? Pero en ese sentido, lo que tenemos que entender es que como herramienta que es, el journey no es algo que simplemente se haga de una sola forma o una sola vez, sino que cada cosa que necesito estudiar la voy a poder o la quiero intentar comprender aplicando esta metodología, que lo que me va a ayudar es a tratar de eliminar un poco los sesgos de no verlo desde
lo que para mí es importante, sino tratar de comprenderlo describiendo lo que es la realidad de los usuarios, ¿no? Y por ahí irían un poco las recomendaciones de cómo hacerlo, ¿no? Al final, para construir un journey, algunos consejos que yo os daría es, una historia tiene siempre un protagonista, con lo cual es interesante tener primero descritos a tus usuarios y tratar de contar la historia para cada uno de ellos, o si solo puedo hacer una, pues elegir al más representativo o al más relevante o al más estratégico para ti, ¿vale? 2. Por favor, no hagamos journeys sin hablar con los usuarios. Es un error tremendamente común. Nos sentamos en nuestro despacho y decimos, yo creo que lo que hacen o lo que pasa o lo que dicen o lo que sienten o lo que les ocurre es esto. O sea, es innegociable que para construir una herramienta de este tipo necesitamos invertir tiempo en investigación, ¿vale? Esa investigación puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, puede ser una combinación de las dos, se pueden incluir técnicas etnográficas, de observación, ¿vale? Todo lo que se pueda incorporar viene bien, pero algún elemento de validación externa necesitamos incorporar, porque si no, vamos a estar demasiado condicionados por nuestra percepción de lo que creemos que es la realidad, ¿vale? Vale. Vale, un ingresante, pregunta Natalia, sí, que si lo tomamos por ingresantes y qué momento o pasos que haría, por cada momento que pasa, esto lo haría cada periodo lectivo. Vale, un ingresante puede ser un arquetipo, sí y no. Digamos que los arquetipos son los diferentes tipos de usuarios o de clientes con los que te relacionas, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que yo mapeo un poco la tipología de... ¿En función de qué? En función de sus motivaciones, ¿vale? Y de sus características. No siempre tenemos toda la información para entender lo que... O sea, cómo son cada uno de ellos. Perdón. Ups. ¿Por qué me voy para atrás? Ahora. Vale. He perdido el chat, perdonad. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo diferentes segmentos o diferentes perfiles, ¿no? Y dentro de los diferentes tipos de alumno que tengo, pues yo qué sé, tengo a veces las etiquetas son un poco, o sea, parecen un poco que estás clasificando a las personas, pero necesitas también un poco de etiquetar para simplificar la manera de comprenderlas, ¿no? Entonces, tú tienes en España llamamos al empollón, ¿no? El gran estudiante, súper serio, todas las notas altas, muy meticuloso, muy riguroso, muy tal. Tenemos al deportista, que al final lo que le mueve mucho es el deporte, muy activo, muy no sé qué, muy no sé cuál. Tenemos al extranjero, por ejemplo, que puede ser un perfil que cada vez está incrementándose más en función de qué tipologías de escuelas tengamos, donde tenemos estudiantes que vienen de fuera y que son totalmente distintos a nivel de cultura, de percepción, de motivaciones y de necesidades, porque necesitan una ayuda muy diferente en cuanto a la vida que pueden tener. Entonces, esos sí serían tus arquetipos y cualquiera de ellos pueden ser ingresantes a tu escuela. También puede ser que cuando definas un poco los arquetipos tú digas, oye, los de primer año, que no sé si te refieres a ingresantes por eso, los de primer año es un arquetipo porque esos son todos iguales o tienen un elemento muy común que es, están perdidos, no saben dónde están las cosas, necesitan más orientación, se sienten confusos, pasa no sé qué. Tenemos a los intermedios, 2-3 años que son de este tipo y luego tenemos a los de 4 y 5 años que ya, vamos, se mueven de una manera totalmente distinta y los puedes segmentar así. No hay una regla única de agrupación. Lo que haces normalmente es investigar, hablar con los usuarios y a partir de lo que vas descubriendo tratar de agruparlos en grupos que describan un poco la realidad de la mayoría de los perfiles que te encuentras y pensando también realmente cuánto vas a poder personalizar, ¿vale? Bueno, os quería poner un ejemplo fuera de lo que sería quizá el mundo de educación, pero creo que se ve muy claro con una hipoteca, ¿no? O sea, cuando contamos una historia tenemos que entender cómo funciona esa historia desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Esto me pasó con un banco
de hecho, me pasó hace bastante tiempo y la banca realmente ha trabajado mucho los temas de experiencia en los últimos años, es uno de los sectores que más ha invertido, pero yo estaba en Perú con un banco que me dijeron, no, sí, ya estamos trabajando en Customer Journeys, estamos empezando por el Customer Journey de hipotecas, ¿no? La primera pregunta que podrías hacerte es, ¿se puede hacer un Customer Journey de un producto? O sea, a priori podría sonar un poco como raro, ¿no? Oye, pues es un producto, pero es Customer, pero sí, o sea, ¿por qué no? O sea, al final, la hipoteca ya en sí es una historia que tiene un recorrido y que realmente, pues, yo quiero comprenderlo. Imagínate que yo soy una compañía y digo, esto para mí es importante entender cómo vive el usuario toda la experiencia en relación a mi producto. O sea, puedes hacer un Customer Journey o un Journey de estudiante de un canal, de un programa, de un poco de la organización en general. O sea, hay muchos ámbitos, que es lo que quería responderte antes, sobre donde tú puedes aplicar la metodología, ¿vale? Ahora, cuando yo estaba trabajando con este banco, lo primero que les pregunté es, ok, ¿cómo empieza tu journey? ¿Vale? Y lo que me dijeron fue, el cliente viene a la oficina a pedir información, ¿vale? Ahí es donde empieza la historia en el que el banco empieza a analizar cómo funciona todo el ciclo de relación con el producto de las hipotecas, ¿no? Y había como dos tipos de banco, ¿no? Los que decían el cliente viene a la oficina a pedir información y los ya digitales, ¿no? Que decían el cliente va a la web y consulta información o en el móvil consulta información sobre hipotecas, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Cuál creéis que es la primera interacción del Customer Journey de una hipoteca? A ver por el chat, a ver si por ahí se os ocurre alguna idea interesante. Podría ser cualquiera de estas dos, ¿vale? Y de hecho no hay una respuesta que sea única o que solo haya una que sea válida, ¿vale? Pero en nuestro caso lo que planteamos fue lo siguiente. Si yo empiezo a contar la historia de una hipoteca desde el momento en que el cliente me viene a pedir información, pues me resulta un poco raro, ¿no? Porque ¿qué pasa en Perú? La gente se levanta por la mañana y de repente dice, voy a pedir información de una hipoteca. No, no. O sea, hay siempre cosas que pasan antes, ¿no? Y en este caso llegamos a concretar el inicio del journey en un concepto que lo transformamos un poco, ¿no? Y lo llamamos algo pasa en mi vida, ¿no? O sea, al final, mira, por ahí tenía algún participante que me decía elegir la casa. Sí, pero incluso antes bueno, elegir la casa necesito una casa, ¿no? O sea, casi siempre las historias nacen de una necesidad. Algo me pasa, me cambio de trabajo, me caso, me separo, tengo otro hijo, me mudo, no sé, pero algo pasa que necesito una casa, ¿no? Y lo que comentaba, por ejemplo, en el chat Rosana, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar casa. Pero buscar casa no es buscar casa. Primero, antes de buscar casa, tengo que elegir zona. Y de hecho, para elegir zona, dónde quiero vivir o dónde voy a vivir, tengo que analizar un poco los grandes espacios, ¿no? Donde me voy a mover. Y para eso necesito información, por ejemplo, de qué colegios hay cerca, de qué parques, de cómo es el transporte público, de un montón de cosas, ¿no? Y una vez que ya tengo una zona un poco más acotada, entonces busco, ¿vale? No sé si con los colegios también puede pasar algo así, o sea, al final no es, venga, voy a buscar un colegio, no, o sea, primero eliges, estás en tu zona, en tu ámbito de influencia, estás muy condicionado también por la parte de la ubicación, o no, depende, hay países o hay ciudades donde no es tan relevante por el tamaño. Si estás en Bogotá, pues evidentemente tienes un ámbito de influencia en el que tienes que buscar tu centro educativo porque el transporte te puede suponer media vida, pero si estás en San José, pues a lo mejor no tienes un poco más de flexibilidad, ¿vale? Pero bueno, en cada sitio tendremos que aprender de esto y de cómo funciona, ¿no? Si entiendes que la historia puede empezar por algo pasa en mi vida, necesito una casa, elijo una zona, empiezo a buscar, ¿vale? Encuentro diferentes opciones, visito estas casas, veo los precios, ¿vale? Y empiezas a entender cómo se siente el cliente, qué necesita, qué piensa, ¿vale? ¿Qué le duele? Entonces podrás encontrar cosas como, por ejemplo... Vas a encontrar cosas como, por ejemplo, esta que encontró el BBV. Acertar. Jugar con la ventaja de saber el precio que debería pagar por mi casa. Llega BBVA Valora, la primera herramienta que seas o no cliente, te ayuda a negociar el precio de tu casa, sea cual sea y esté donde esté. Porque hay decisiones donde es importante acertar. Vale, por ejemplo, el BBV
que es un banco, ¿no? Entiende que Hacer. la gente que está buscando casa o para vender hipotecas, la gente en realidad no quiere una hipoteca, lo que quiere es una casa. Y que cuando compras una casa, una de las cosas que te pasan, antes incluso de tener que pedir una hipoteca, es que no sabes muy bien si el precio que te están ofreciendo es razonable o no, ¿vale? Porque es muy difícil comparar precios de vivienda. Entonces, ¿qué hizo el BBV? El BBV dijo, bueno, voy a comprar una base de datos, ¿vale? Con información de compraventa de viviendas, como la que tienen las empresas de tasación, y la voy a ofrecer gratuitamente a los usuarios para que puedan consultar la vivienda que se quieren comprar y que esta aplicación les dé una referencia de precio que les oriente un poco para saber si lo que están comprando es un precio razonable o no. Y yo os pregunto, ¿esto aporta valor a la experiencia del usuario? ¿Vale? Si te quieres comprar una casa, ¿esta aplicación te ayuda? Sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y BBV qué consigue a cambio? ¿No? ¿Qué está entregando? ¿Qué está consiguiendo a cambio de ayudar a esos usuarios? Pues está consiguiendo dos cosas principalmente. La primera es que cuando tú ayudas a alguien, estás generando una emoción y un sentimiento de agradecimiento. Y el agradecimiento siempre se devuelve, ¿vale? Esto no te garantiza que la persona que está usando tu aplicación vaya a contratar la hipoteca contigo, pero sin duda vas a ser una de las opciones que va a contemplar y va a ser una de las opciones que va a contemplar de una manera más, digamos, con más cariño, porque le estás haciendo algo que le simplifica la vida y que le ayuda. La segunda cosa que le ofrece esto el BBVA es que está consiguiendo una base de datos hipercualificada, que todo el mundo que quiera comprar o vender una vivienda está dejando sus datos en la app. Lo que digo es que el Customer Journey no es simplemente hacer un dibujito bonito donde estamos describiendo paso a paso lo que le pasa al usuario. Es una herramienta para encontrar momentos de la vida del cliente donde lo que vive puede haber necesidades, donde podamos ayudarle y donde generar ese tipo de mejoras o de acciones que impactan en su experiencia nos va a ayudar a tener un resultado en el negocio. ¿Sí? Entonces, en una universidad o en una escuela de negocios, los journeys pueden ser, como tú estabas anticipando antes, Natalia, pueden ser larguísimos, ¿no? Lancaster University tiene publicado este journey en online, ¿vale? Y si os fijáis, aquí tengo simplemente una versión resumida, ¿vale? Es un timeline que dura pues 5 fases y que donde tienes una secuencia enorme de momentos que pueden estar dentro de lo que vive un usuario en cada una de las fases, ¿no? Desde que considera la descripción, hace el onboarding, en la llegada y la orientación, con un montón de elementos que tienen incluidas pues diferentes puntos de contacto que forman parte de la experiencia. A mí esto es un mapa, que me parece más un mapa de momentos que un journey como tal, porque realmente no tengo información sobre la parte emocional. No puedo visualizar de forma clara en qué momentos tengo oportunidades y dónde hay cosas que pueden ser relevantes y que tengo que tener en cuenta. Pero ya en sí es un mapa interesante que me permite identificar todos los diferentes espacios que forman parte de la experiencia que vive un alumno en relación con mi centro y empezar a profundizar en cada uno de ellos para comprenderlos, ¿vale? Al final, lo que sí me gustaría, porque todo esto evidentemente tiene toda una metodología y tiene un nivel de profundidad enorme y cualquier duda que tengáis pues la voy a tratar de responder, ¿no? Pero una reflexión que sí me gustaría compartiros, independientemente de con quién o cómo estéis haciendo user journeys o employee journeys o, perdón, student journeys, es pensar en esta fórmula después de que hayáis construido el journey como una manera de reflexionar sobre si estáis haciendo realmente lo que deberíais hacer y obteniendo los resultados que esperáis, ¿vale? Esta fórmula lo que básicamente indica es, después de hacer tu journey y analizar todos los resultados, ¿qué estás obteniendo? ¿No? Y puedes reflexionar con esta fórmula que pone I por C elevado a E, donde ¿qué es cada cosa? Bueno, pues I es qué nuevas interacciones has identificado que son oportunidades donde sorprender al alumno o donde hacer una experiencia que sea diferenciadora, ¿vale? ¿En qué momentos de lo que viven tus estudiantes acabas de encontrar que no estabas haciendo nada o que no estás haciendo lo que deberías y que vas a poder impactar mejorando la experiencia y generando un resultado? ¿Qué aprendizaje, qué nuevos descubrimientos, qué conocimiento de tu alumno o de su entorno estás relevando que no sabías antes, ¿no? Hay una palabra que se utiliza mucho en la experiencia que es insight. ¿Vale? ¿Qué es un insight?
Bueno, pues es una palabra que se traduce fatal, ¿vale? Pero el insight, tenemos un cliente que es un amigo que tiene una traducción que a mí me encanta, que dice, un insight es un ajá, ajá, ¿no? Es como cuando realmente esos ajás son cosas que cuando las descubres se vuelven como obvias, ¿no? Y cuando se lo cuentas a alguien, el problema que tienen los ajás es que cuando se lo cuentas a alguien, te da la sensación de que ya lo sabías, pero no. O sea, y la prueba real de que no lo sabías es que no estabas actuando en consecuencia de esa información. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de este caso, a mí me parece un ejemplo muy fácil de entender. Las marcas de detergentes, ¿vale? Cuando tú investigabas y le preguntas a las personas qué es lo que buscan en un detergente, pues lo que te dicen es, queremos que la ropa esté limpia, ¿vale? Quiero que mi ropa salga más limpia y más cuidada. Eso es lo que mucha gente te puede responder en cuanto a qué valora de un detergente, ¿vale? Entonces, si yo soy un fabricante de detergente, en lo que me voy a esforzar es en que mi detergente limpie mejor, ¿vale? Que la ropa salga, evidentemente, todavía más limpia y que además salga pues que dure más, ¿no? Que no la deteriore tanto. Sin embargo, cuando tú investigas y estudias a los usuarios diferentes técnicas, y esto no te lo va a dar una encuesta, y probablemente no te lo dé ni siquiera un focus group, es más probable que lo puedas detectar por técnicas como la observación contextual, ¿no? Que puedas detectar por observación de los usuarios. ¿Cómo valora la gente si una ropa está limpia o no? ¿Sí? ¿Qué hace el 90% de las personas cuando saca la ropa del cesto de la lavadora para saber si está limpia? Casi nadie hace así y las mira al trasluz a ver cómo de limpia está. La mayoría de la gente hace, ¿no? La hueles. Bueno, eso es un insight. Te acabas de dar cuenta, acabas de descubrir que la forma en la que las personas evalúan la calidad de la limpieza de tu detergente no es por la transparencia o cómo de limpio se vean, porque somos incapaces de detectarlo, sino por cómo huele. Entonces, si ese insight lo tienes claro, probablemente te deberías de preocupar tanto o más de que tu detergente limpie bien, como de que tu detergente deje un buen olor que transmita esa sensación de limpio, ¿vale? Bueno, pues eso es un insight, eso es un descubrimiento, que luego te lo cuentan y dices, sí, sí, claro, por supuesto, sí, pero hasta ahora tus esfuerzos, tu inversión, tu investigación, todo estaba enfocado en limpiar más, no en oler mejor, ¿vale? Entonces, ahí es donde te das cuenta de si realmente eras consciente de ese insight. Entonces, cuando hagamos un journey o cuando hagamos arquetipos, ¿qué nuevas interacciones estamos descubriendo? ¿Qué conocimiento del cliente estamos aprendiendo que antes no teníamos? Y cómo la combinación de estas dos cosas tiene un impacto en negocio. Esto es una herramienta que tiene que servir para generar resultados y, por lo tanto, cuando haces un journey, no se trata de que sea más bonito o más feo, es que estoy descubriendo que me va a ayudar a innovar, a transformar, a rediseñar lo que hoy, cómo hago hoy las cosas y que me va a ayudar a generar mejores resultados. ¿Ok? Bien. Decíamos que teníamos 7 puntos, este segundo es muy importante y nos toma un poco más de tiempo. El tercero dice, sé auténtico y cumple lo que prometes, ¿vale? Menos promesas y más compromisos. Hay un estudio de Havas Media, que es una agencia digital, que dice a la gente no le importaría si prácticamente 3 de cada 4 marcas desapareciesen, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que yo no quiera que haya escuelas de negocios o colegios. Por supuesto que quiero, ¿vale? Quiero un sitio donde llevar a mis hijos y que les eduquen bien. Pero me da igual que tengas el logo azul o rojo o verde o que te llames A, B o C, ¿vale? O no. O sea, tú puedes pensar, no, pero mi marca no. O sea, mi marca está en el 25% de las que la gente sí quiere, ¿vale? Y puede que sea verdad. Pero ten en cuenta que a priori, solo por probabilidad, es mucho más probable que estés en el 74% que en el 25%, ¿vale? ¿Y cómo construimos marcas que la gente quiera? Pues hay que ser transparentes, hay que ser honestos y hay que saber comunicar las cosas, ¿vale? Os voy a poner otro vídeo. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Celosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo.
dicho? Bueno, Hecho y Dicho es la campaña de medios que está vinculada a la estrategia de experiencia de cliente de esta compañía de electricidad que está en España y en Latinoamérica. Y fijaos cómo es la parte impresa, ¿no? Dice, estamos comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. O sea, esta frase, yo pongo aquí alumnos, ¿vale? Y puedo poner casi cualquiera de vuestras organizaciones y le pongo una foto u otra y a todos nos va a servir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos sirve a todos? Pues que no significa nada, ¿no? Que estamos comprometidos, a mí como consumidor, como cliente, como usuario, no me dice qué quiere decir eso. O sea, ¿qué puedo esperar yo a cambio de que me digas que estás comprometidos? ¿Vale? Esta compañía, por ejemplo, que es una empresa de telecomunicaciones que se llama Pepefon, fue la primera que tangibilizó sus valores y sus atributos en compromisos concretos y le decía a los clientes, mira, si bajo un precio, se lo bajo primero a los que ya son clientes sin que lo pidan. Esto es una de las cosas que más molestan a los usuarios de telecomunicaciones, que es ¿por qué tienes mejores precios para los no clientes que para mí, que llevo siendo cliente tuyo durante 5 años y pagándote? ¿Vale? O te dice, si falla mi servicio, ¿vale? Te voy a indemnizar sin que reclames, ¿vale? O si tienes una reclamación, primero te devuelvo el dinero y luego lo estudio para ver si aplica o no aplica. Es decir, ninguna compañía hace esto. La mayoría te dicen, bueno, tú pagas, ¿vale? Aquí te anoto la reclamación y luego si aplica te lo devuelvo, ¿vale? Entonces, claro, está muy bien hablar de confianza. Es decir, queremos generar confianza. Es un atributo que tienen muchísimas marcas, ¿no? Confianza. ¿Pero confianza qué? Confianza quiere decir que yo confío en ti, pero que tú no confías en mí, ¿no? Entonces, esos son temas que son delicados. Entonces, las marcas en educación, las escuelas, las instituciones, tenemos que entender también, primero, qué estamos prometiendo y cómo lo tangibilizamos, ¿no? Cuando vemos algunas de las propuestas de valor, pues sí, está muy bien. Yo oigo cosas como excelencia, carácter ejemplar, reimaginar la escuela, diseñar la información, forjar el carácter. ¿Qué te comprometes? ¿Qué es lo que eres capaz de prometerme que yo sea capaz de comprender y que de alguna manera me traslade un compromiso real, algo con lo que yo pueda verificar y saber qué pasa si ocurre o si no ocurre? Por ejemplo, hay un supermercado en Colombia que te dice, si hay más de 3 personas en la fila, no te dicen somos ágiles, somos rápidos, no. Te dicen, cuando vengas a pagar, ¿vale? Si hay más de 3 personas en la caja, esperando en la fila, abro otra caja. Y si no la abro, te devuelvo o te doy el doble de los puntos de tu programa de fidelización. Es decir, me comprometo contigo a algo que puedo cumplir, ¿vale? Organizo mi compañía para cumplir con esa promesa y además, si no la cumplo, ocurre algo, ¿vale? Porque está muy bien tener una serie de mensajes y de principios que pueden estar muy bien diseñados, pero si no los trasladamos en algo tangible, pues ni la gente sabe lo que puede esperar, ni nosotros los podemos poner en valor, ¿vale? La cuarta clave es cómo diseñamos productos que estén pensados en el cliente, productos que generen experiencias. Para mí una manera muy gráfica de visualizar esto es esta imagen, ¿no? La diferencia entre diseñar un producto y diseñar la experiencia con el producto, ¿no? O sea, cómo la gente va a usar las cosas, cómo diseñamos soluciones que tengan un mejor enfoque a las necesidades de las personas y a la forma en la que las personas interactúan. En educación se está innovando constantemente, ¿no? Y las nuevas tecnologías habilitan nuevas formas de aprender, de estudiar, de desarrollar las propias clases, de construir los programas, ¿vale? La Universidad de Pensilvania, por ejemplo, está utilizando herramientas como esta, que es esta plantilla que veis aquí, se llama el Value Proposition Canvas. Es una plantilla que nos permite diseñar propuestas de valor a partir de entender las necesidades y los aspectos que generan satisfacción e insatisfacción en los usuarios para construir productos que se asocien o que cumplan con sus necesidades. Entonces, por ejemplo, a la hora de desarrollar un programa, si quiero lanzar un programa o rediseñar mis programas académicos, ¿cómo puedo utilizar herramientas centradas en el usuario para comprender verdaderamente sus necesidades, entender sus motivaciones y construir un programa que no solamente tenga unos elementos académicos que sean relevantes, sino que esté diseñado de una manera que la experiencia que vas a vivir a lo largo de todo ese proceso resuelva y cumpla y se adapte perfectamente a la forma en la que a ti te gustaría vivir una experiencia educativa, ¿no?
La quinta clave, perdona que se está mal, es diseña las emociones. O sea, igual que diseñamos productos, y en este sentido veis que, y si no os lo refuerzo yo ahora, los últimos 3 elementos hablan de las 3 dimensiones que para nosotros son importantes en la entrega o la generación de experiencias y de emociones en los clientes, que son la marca, promete cosas y comunica, y cómo tu marca puede ser un elemento para generar un vínculo emocional con los usuarios. El producto, cómo puedes diseñar productos, servicios, programas que estén mejor diseñados para la forma en la que los vas a vivir, y las interacciones, ¿no? Cómo construyo y cómo gestiono los momentos y las interacciones que los usuarios viven a lo largo de la relación. Y aquí hay una frase que a mí me gustaría trasladaros, y es que esto es común para todas las organizaciones. Nosotros decimos, prometemos emociones, pero diseñamos transacciones. Al final, los procesos y las organizaciones estamos gestionadas en base a procesos, que es lo que nos permite hacer escalable pues, un modelo, ¿no? Y tener 2.000 empleados y 1.000 alumnos. Los procesos están diseñados para ir de una necesidad a una solución, ¿no? a una resolución que cierre la gestión en nuestros sistemas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una reclamación, imagina que estoy en un hotel, ¿vale? O que en una escuela, que un padre reclama por algo. Al final, ¿cómo vamos a resolver ese contacto? Pues lo primero que necesitamos es información. Bueno, dime qué ha pasado, dime tu número, dime en qué colegio, qué clase va tu hijo. O sea, cualquier dato que sea relevante para un proceso de toma de decisión. Al final, esos procesos de toma de decisión pues estarán basados o en los sistemas, o en las políticas de la compañía, o a lo mejor recaen en las personas que te atienden. No importa dónde estén, al final va a pasar una de estas dos cosas. Que te doy la razón o te doy una solución que resuelve el problema, ¿vale? Muy bien, de cambio de clase, muy bien, te devuelvo el dinero, lo siento mucho, pero ¿y hago esto para resolver el problema o que no puedo resolverlo? ¿Vale? Disculpa, pero la solución, no te puedo dar una solución al problema que me estás planteando, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, al final, yo he gestionado tu requerimiento y lo cierro, ¿vale? Eso es como están basados la mayoría de los procesos. La lógica y el sentido común te dice que si tú recorres este camino por la vía de arriba, pues tendrás una experiencia satisfactoria, y es que si lo recorres por la vía de abajo y no te resuelven, pues acabarás frustrado, enfadado, y tu experiencia será negativa, ¿no? Pero la vida real no siempre es así. O sea, en el fondo hay muchas veces que, aunque nos den la razón o incluso nos han resuelto nuestro problema, nuestra experiencia es mala. Nos vamos con la sensación de, si no reclamo no me hacen caso, ha sido frustrante, ha sido un esfuerzo gigante, no soy importante para esta empresa, ¿vale? Esas son a veces las emociones que generamos, incluso habiendo resuelto de forma positiva para el usuario lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Para la pregunta que yo os haría es, ¿podría ser al revés? ¿Seríamos capaces de que, sin resolver, y pensar que en el mundo de la educación esto es algo que nos pasa muchas veces, no siempre tenemos la capacidad, a veces por regulación, a veces por políticas, a veces por unas complicaciones adicionales que pueden tener las cosas, de darle al usuario lo que nos está pidiendo, ¿vale? Entonces, ¿seríamos capaces de, a pesar de que no resolvemos, o sea, a pesar de que a la solicitud que nos hace nuestra respuesta es negativa, la experiencia sea positiva? ¿Vale? Yo creo que sí, y de hecho no solo lo creo, es que yo he visto casos de los que hemos aprendido en diferentes ámbitos de las relaciones entre usuarios y organizaciones, donde eso ha sido así, ¿no? ¿Y cuál es la clave de hacerlo? Bueno, pues una de las reflexiones que yo os daría, y para mí esto es uno de los, no sé, mejores consejos que yo le daría a cualquier responsable que tenga una función donde esté involucrado en el diseño de los procesos de las organizaciones. Trata de aplicar esta idea sobre cualquiera de los procesos que formen parte de tu ámbito de responsabilidad, y trata de repensarlos, simplemente cambiando este pequeño paradigma, ¿vale? En lugar de diseñar un proceso o de pensar en tu proceso como algo que va desde la necesidad a la solución, piensa cómo sería ese proceso cambiando simplemente el punto de origen y el punto de final, y considerando que ese proceso tiene que ir de la emoción inicial a la emoción final. Es un cambio mínimo, pero te vas a dar cuenta
de que si el objetivo fundamental de tus procesos no debería ser solamente resolver, si tú como organización lo que buscas es generar una serie de emociones o de valores o de atributos, no sé, te gustaría que tu marca esté asociado a, no sé, prestigio, compromiso, cercanía, no sé, cuáles son los valores a los que te quieres asociar. Y piensa cómo cada una de las interacciones que forman parte de tu relación con los usuarios contribuye o no a reforzar esos atributos, ¿vale? Si yo quiero ser cercano y quiero ser un colegio o una escuela reconocida por mi trato cercano o por mi innovación, ¿bien? Bueno, pues todo lo que yo hago debe de poner en valor y debe reforzar una actitud innovadora. Y cuando yo interactúo contigo, da igual que sea para pedir el menú del comedor, ya sea para un programa formativo, ya sea para una necesidad puntual, tengo que visualizar y tangibilizar esos atributos como parte de la experiencia que estoy viviendo, ¿vale? Bien, esta es una historia también que sale del contexto actual, pero me gusta compartirla, perdón que no se ve nada, ¿vale? Es un caso de Netflix, ¿vale? Y es un cliente que llama o que contacta por el chat al servicio al cliente y le dice, hola, Yu, eres tú, ¿vale? Cualquiera de vosotros, y Yu dice, tengo un problema, ¿ok? Y Michael, que es el agente de servicio al cliente, le responde, de Netflix, le responde, saludos, al habla el capitán Mike de la gran nave espacial Netflix, ¿con qué miembro de la tripulación estoy hablando? ¿Vale? No quiero que os imaginéis si alguien en vuestras escuelas decide responder algo así, pero bueno, esto Netflix está asociado a sus valores y a su cultura. Y el cliente, Yu, que eres todavía más friki que la gente, le dice, saludos, capitán, se presenta el lugarteniente Norm, ¿vale? Tengo un problema de ingeniería. Ya no tienes un problema, tienes un problema de ingeniería. Y Michael le dice, lugarteniente, ¿cuál es el problema? Y el cliente le dice, señor, los dispositivos visuales están erráticos. Y luego ya le dice, bueno, básicamente que estoy viendo la temporada 5, el capítulo 13 de la temporada 5 de Parks and Recreation y que no se ve, ¿vale? Que se queda enganchado y que no avanza. Y a partir de ahí, pues hay una interacción que dura 3 páginas de chat donde Michael trata de ayudar al cliente a resolver su problema, ¿vale? ¿Cuántos pensáis que Michael consigue su objetivo y resuelve el problema del cliente? Bueno, podríais pensar que sí, podríais pensar que no. La realidad es que no siempre es posible. Hay veces que, después de pasar todos los protocolos y de tratar de resolver tu incidencia, pues lo único que me queda es, lo siento mucho, no te puedo ayudar, tengo que poner un ticket para escalar esto a un nivel de soporte mayor, porque puede que haya un servidor que está en Florida y que no funciona y que hay que reiniciarlo y hoy no vas a poder ver tu serie favorita. Y estás en la temporada 5 y el capítulo 13, ya eso es que estás súper enganchado, ¿vale? Pero no te voy a poder ayudar. Sin embargo, esta interacción, ¿cómo acaba? Pues Michael le dice, lo siento mucho no haberte podido ayudar. ¿Algo más que puedo hacer por ti? Y Yu le dice, no, pero te puedo decir que esto ha sido increíble. Ojalá se me vuelva a estropear el Netflix para volver a escribir al servicio al cliente porque me lo he pasado genial hablando contigo, ¿no? O sea, a pesar de no resolver, estamos generando una experiencia positiva. Y eso es un aprendizaje súper relevante, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para transformar las emociones que estoy generando en mis interacciones? Para eso necesitamos también metodología, ¿vale? Otro ejemplo, fuera de nuestro contexto, que seguro que habéis visto alguna vez en casos de innovación, es este aparato. Este aparato es un dispositivo para la medición hacer resonancias electromagnéticas, ¿vale? Y esos aparatos que si lo habéis tenido ocasión de probarlos o tenéis algún familiar o algún menor que ha tenido que pasar por estas pruebas, sabéis que es un poco claustrofóbico porque te metes en un tubo que es muy cerrado, hace mucho ruido y además tienes que estar súper quieto para que la medición salga correcta. Esto hacía que, por ejemplo, sobre todo en los niños, ¿vale? Un porcentaje de más del 60% de los niños que tenían que hacerse estas pruebas, al final tenían que sedarles para poder, y dormirles, ¿vale? O drogarles, según lo quieres decir con más o menos diplomacia, para poder hacer la prueba. Cuando se dieron cuenta de que este aparato estaba funcionando así, el equipo que lo diseñó dijo, esto no está bien diseñado, deberíamos de cambiarlo, ¿vale? ¿Y cómo cambiaron el diseño? Bueno, pues si habéis visto alguna foto, cambiaron por esto, ¿no? Que es la misma máquina, pero con un contexto totalmente distinto. Y entonces ahora el niño no simplemente viene y se va a hacer una prueba médica, sino que es el pirata Smith,
que está en el mar Caribe y que por ahí están los barcos enemigos que te van a estar disparando, pero te tienes que esconder aquí, en este camarote, y si te estás muy quieto, muy quieto, muy quieto, vas a llegar a la isla del tesoro y vas a conseguir tu resultado, ¿no? Y el niño está así, o la niña, ¿no?, sin moverse, metido en su historia, y el porcentaje de niños que tuvieron que ser sedados después de vivir y cambiar todo el contexto emocional de esta historia bajó tremendamente a menos del 20%. Y la verdad es que es un ejemplo buenísimo de cómo las emociones forman parte del contexto o del resultado que van a vivir los usuarios. Cómo están diseñados tus espacios en tu escuela, cómo se hace la comunicación, cómo trasladamos los diferentes elementos que influyen en el contexto emocional. Esto se está utilizando en educación, perdón, en salud, pero se va a utilizar también en educación, se utiliza en los aeropuertos, se utiliza, y no tiene por qué ser un tema simplemente de diseño más divertido, es entender las emociones que están asociadas a los momentos y tratar de aplicar técnicas de rediseño emocional para transformarlas, ¿vale? Bueno, dos cosas que me gustaría acabar y que son importantes, ¿no? Para gestionar la experiencia necesitamos medir las emociones, pero entender también los economics, ¿vale? Una buena experiencia debe agregar valor. En experiencia de cliente usamos y se ha popularizado mucho el Net Promoter Score, que para los que no estéis familiarizados, seguro que alguna vez habréis respondido una encuesta donde alguien os preguntaba, ¿recomendarías esta compañía a un amigo o familiar? El Net Promoter Score es un índice que trata de medir la vinculación emocional de los usuarios y que clasifica a nuestros diferentes usuarios en tres grupos, ¿no? Los promotores, que según la metodología de NPS son los que responden con un 9 o 10 a esa pregunta, los neutrales que responden con un 7 o un 8 y los detractores que responden entre el 0 y el 6, ¿vale? Y el índice neto de recomendación es la resta entre promotores y detractores. Medir de forma consistente y recurrente la experiencia de nuestros alumnos es fundamental y capturar la voz de los estudiantes es importante para que las personas que toman decisiones, y me refiero a todo tipo de decisiones, los educadores, los gestores, los directores de planificación académica, las áreas de soporte, entiendan qué opinan los usuarios, cuál es la realidad con la que están trabajando, porque la percepción del usuario es la realidad, como habíamos dicho antes, ¿no? El problema de las compañías no es medir, el problema de las compañías es que el 95% del feedback, según Gartner, va a la basura. Y la gran clave de esto es cómo lo puedo accionar. Hay múltiples ejemplos de escuelas y de organizaciones que están incorporando mecanismos para escuchar de forma sistemática a los diferentes usuarios y los diferentes stakeholders que forman parte del ecosistema de aprendizaje de una institución, ¿no? En este caso, pues tenemos la escuela del distrito de Iowa, que tiene un programa de voz de cliente súper avanzado donde está capturando de forma sistemática las opiniones de los alumnos y accionando en función de ese feedback, canalizando el feedback a las personas responsables de cada parte de la escuela. En el caso de la Rowland Unified School District, ellos plantean también un modelo donde tienen todo un programa de voz del alumno que conecta la información de los estudiantes con los diferentes responsables y donde, por ejemplo, en su caso, que es una cosa con la que yo estoy de acuerdo, lo que plantean es, empieza con mediciones cuantitativas, ¿vale? Con encuestas donde podamos capturar de forma rápida y sencilla lo que las personas, los usuarios opinan sobre nuestras organizaciones. Las encuestas están transformándose y seguro que lo habéis visto ya. Ya no sirve y no se puede hacer así, hacer una encuesta anual de 15 minutos con 50 preguntas, ¿vale? La información que obtienes ahí no es accionable, no está bien estructurada y además te llega muy tarde, ¿vale? Las encuestas hoy están diseñadas mucho más enfocadas desde una perspectiva digital, con menos preguntas, entre 3 y 5 preguntas, con información muy concreta sobre la que puedes accionar. Y después, una vez que tienes cierta información cuantitativa, puedes tratar de profundizar con los usuarios a través de los focus groups, ¿vale? En los focus groups tú puedes trabajar en registrar y en capturar todos los insights y todos los comentarios de los alumnos en diferentes formatos. Antes tenías que trabajar con tablas dinámicas, con Excel, era muy difícil procesar toda la información. Las herramientas hoy tienen sistemas de lenguaje natural,
de interpretación de datos y de modelos predictivos que nos permiten identificar cuáles son los topics, cuáles son los conceptos, cuáles son los aspectos que son más relevantes para nuestros estudiantes y que nos permitan diseñar las estrategias de los siguientes años, dónde tenemos que priorizar las inversiones y cómo podemos accionar los mecanismos que van a tener un mayor impacto en nuestros objetivos de negocio, ya sea renovación, ya sea incremento de las cuotas o repetición de los programas, ¿vale? También puedes utilizar los mecanismos de feedback no solamente para valorar cuantitativamente cosas, sino para tratar de descubrir bueno, cuáles son las motivaciones y cuáles son los elementos que realmente mejor funcionan con los diferentes tipos de usuarios, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Y cómo eres, cómo es tu personalidad. Toda esta data, toda esta información puede servir de input para que los profesores, los educadores, pues utilicen esa información para personalizar las experiencias y entregar una mejor formación a los usuarios, ¿no? Y por último, no hay que olvidarse de que no se trata simplemente de medir, sino de también de entender cuál es el impacto que tiene la experiencia en el negocio. El NPS es un indicador de negocio, ¿vale? Que lo que mide no es la recomendación, lo que mide el NPS es la lealtad, es la probabilidad de que alguien repita negocio contigo en el tiempo, ¿vale? Y cuando hablamos de promotores y de detractores, lo que estamos describiendo son usuarios que tienen mayor probabilidad o menor probabilidad de mantener la relación con la compañía y de incrementar bueno, pues el resultado con el que te pueden medir. El último punto del modelo, el séptimo, perdonad que a partir del cuarto están erróneos la numeración, es desarrolla una cultura de cliente, ¿sí? Al final las experiencias las entregan las personas y la cultura de la organización tiene un peso todavía más fuerte, por lo menos al mismo nivel que la estrategia, ¿no? Como dijo Peter Drucker, que es uno de los padres del gurú, uno de los padres del management moderno, culture eats strategy for breakfast, ¿no? La cultura se desayuna a la estrategia. Todas las organizaciones que son líderes en experiencia, en servicio, en vinculación, Apple, Zappos, Virgin, el Ritz-Carlton, Disney, Starbucks, ¿no? Todas ellas comparten sobre todo dos elementos en común. Uno es esa obsesión por entender y por comprender a los usuarios. Y el segundo es cuidar de los empleados, ¿vale? La frase que dijo Richard Branson es: los clientes no son lo primero son los empleados, porque si tú cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes. Y al final lo que estamos viendo es que cuando entregamos experiencias, ¿sí? Es un tema que tiene que salir de dentro, que es emocional. Esta frase o esta imagen, ¿vale? A mí me recuerda a esta frase que nosotros utilizamos mucho. No puedes pagar a alguien por una sonrisa sincera. Te puedo pagar por sonreír, ¿sí? Te puedo pagar porque tú hagas un esfuerzo y sonrías, pero para que yo te transmita que realmente me alegro de verte, que me siento feliz de poder interactuar contigo y de que seas un alumno de nuestra institución, tiene que salirme de dentro. Y para eso, las personas que trabajan dentro de nuestras instituciones tienen que ser felices y tienen que creer en ello. Y está cambiando todo el contexto, ¿no? En Estados Unidos te dicen que el número de candidatos para ser profesor es el más bajo en los últimos 10 años, ¿vale? Que además la mayoría de ellos dejan la profesión en los primeros, bueno, no la mayoría, pero un 41% en los primeros 5 años. Que para el 2020 más del 60% de la fuerza de trabajo va a estar compuesta de millennials, que son totalmente distintos en términos de motivaciones, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con el employee experience, con diseñar estrategias que generen un vínculo emocional y una buena experiencia también, no solo para tus alumnos, sino para también tu fuerza educativa, todos tus profesores, más todo el staff que forma parte del sistema de gestión de la organización, es fundamental, ¿no? Compañías que destacan en esto, Zappos, que te recomienda que siempre contrates gente que encaje en tu cultura y que comparta los mismos valores y principios con los que tú quieres regir tu centro, tu organización, o Disney, ¿no? Que desde el principio inspirador son auténticos genios en cuidar a las personas, invertir en formación y asegurarse de que todas las personas que forman parte de la cadena de valor de lo que vive un usuario, pues entiendan el propósito de la compañía y cómo tienen que comportarse para lograr los objetivos que están buscando. Así que al final de todo esto,
pues necesitamos también herramientas para poder gestionar esto, ¿vale? La guía de la experiencia igual que tenemos el Customer Journey para comprender la experiencia, pues la guía de la experiencia es el manual a través del cual podemos educar y comunicar y transmitir a todas las personas de la organización pues cómo pueden hacer para entregar el tipo de experiencia que estamos buscando y generar esos vínculos con nuestros grupos de interés. Y como os decía, pues al final lo que tenemos son estos 7 principios o estos 7 consejos o aprendizajes que me gustaría pues, que sean parte de la reflexión de lo que nos llevamos hoy, ¿no? Tenemos que entender que experiencia de cliente o experiencia de estudiante es una estrategia. Es decir, no es una área, no es una función dentro de la escuela o dentro de nuestro colegio que alguien asume, sino que es parte fundamental de la estrategia. Cuando tú defines algo como una estrategia, quiere decir que afecta a la manera en la que tomas decisiones a nivel organizativo y que, por lo tanto, tiene un impacto en toda la parte de la organización y que tenemos que ser capaces de alinear a todas las diferentes funciones de la institución en torno al tipo de experiencia que queremos entregar, a la estrategia que queremos seguir. Segundo, foco en entender y obsesión por comprender cómo piensan y cómo sienten nuestros usuarios. Y no pensar en lo que nos gustaría a nosotros, sino en cómo son las cosas que cada uno de los diferentes tipos de usuario que tenemos en nuestro ecosistema valora. Tercero, las 3 dimensiones de la experiencia: marca, producto, interacciones. Promesas, ¿vale? Menos promesas y más compromisos. Una comunicación transparente y aterrizar lo que los usuarios pueden esperar de la experiencia que tú les vas a generar en cosas tangibles que podamos tangibilizar y que podamos entender. Productos. Diseña los programas, diseña tus productos, diseña tu estrategia centrada en la experiencia, en cómo son las personas o cómo las personas van a usar y se van a relacionar con esos programas. Y por último, interacciones. Tienes que definir qué recuerdo quieres generar en el alumno y cómo cada una de tus interacciones y cada uno de tus procesos tiene que estar enfocado a generar el tipo de experiencia que quieres generar y no simplemente a resolver. Y los 2 últimos tienen que ver con la medición, medir las emociones, implementar sistemas que nos permitan capturar la voz de nuestros alumnos de forma recurrente y la voz también de nuestros empleados y también correlacionarlo con los resultados de negocio y trabajar toda la capa de cultura, porque no puedes pagar por una sonrisa sincera. Estos 7 son los principios que yo os recomendaría para gestionar una experiencia de estudiante adecuada y que aplicándolo en las diferentes organizaciones podemos empezar a identificar dónde tengo las principales necesidades, cómo comprendo a mis usuarios y cómo puedo empezar a innovar para generar transformaciones y rediseños que supongan un impacto y que provoquen pues, un resultado en el negocio, en una mayor tasa de recomendación, en una mayor tasa de renovación y, por lo tanto, pues, en un vínculo más fuerte y más duradero con nuestra comunidad. Tenemos todavía, creo que algunos minutos. Me gustaría saber si tenéis preguntas, comentarios, alguna reflexión adicional en la que queréis que profundicemos. Vale, por ahí tengo ahí una pregunta. Me preguntan en el módulo si queremos, o sea, cuáles serían los primeros pasos que yo daría para implementar una estrategia de experiencia de estudiante. Vale, yo lo resumiría sobre todo, cada organización es un poco distinta y de hecho en ISO tenemos un modelo, un documento que os podemos compartir o podemos reflexionar con vosotros, que lo llamamos Customer Experience Kickoffs, como arranques o pasos iniciales de experiencia y que básicamente pues estructuramos en 3 o 4 escenarios diferentes, ¿no? Para mí una de las primeras cosas que una organización necesita hacer cuando va a trabajar en la parte de experiencia es lo que nosotros llamamos alineamiento organizacional, ¿vale? Necesitamos asegurarnos de que todo el mundo en la organización entiende y comparte la visión de qué es experiencia de cliente o experiencia de alumno y para qué se usa y cómo se gestiona, ¿vale? Parte de lo que hemos conversado hoy aquí, parte de este tipo de contenidos, pues
se estructuran en talleres, en workshops, en sesiones que nos permiten juntar a los diferentes responsables de las diferentes áreas funcionales de una institución y compartir un poco esta visión para asegurarnos de que todos estamos alineados en lo que queremos conseguir y en la forma de lograrlo, ¿vale? Entonces ese sería un primer paso que creo que es importante y que probablemente nos sirva para todos. Hay organizaciones que una vez que tienen esto cubierto necesitan o se plantean, pues nosotros llamamos un assessment, ¿vale? Es decir, casi nadie empieza de cero. Yo ya tengo cosas que vengo trabajando en términos de calidad, en términos de servicio, en términos de conocimiento de los estudiantes y de diseño, ¿vale? Entonces, me gusta, pues una manera de arrancar también es decir, oye, voy a hacerme un chequeo para ver cómo de avanzado estoy en mi estrategia, en mi nivel de madurez y de alguna manera dónde tengo los principales gaps y cómo puedo, a partir de este diagnóstico, diseñar un plan que me dibuje un poco la transformación pues, a X años adelante, ¿no? La tercera forma de arrancar sería empezar ya, decimos, hay gente que te dice, mira, yo no quiero un diagnóstico porque yo ya sé que tengo mucho recorrido por delante. Entonces, el diagnóstico no me va a aportar una gran cantidad de información, ya sé que tengo gaps y necesito trabajarlos. Entonces, quiero arrancar ya por algo más tangible. En esos casos, la recomendación es iniciar por escuchar y dibujar el Student Journey, ¿vale? Es decir, empezar a caracterizar a los principales arquetipos, ¿vale? Cómo comprendemos a los grandes tipologías de usuarios que forman parte de nuestro ecosistema y cómo desarrollamos un primer journey que nos permita empezar a comprender en dónde tengo las principales oportunidades y dónde tengo pues los espacios prioritarios de transformación donde tengo que poner el foco, ¿vale? Entonces, empezar por el Employee Journey es una manera también de activar una iniciativa de experiencia de estudiante. Y por último, que no es que sea independiente al resto, ¿vale? Pero que a veces pues también es una vía distinta para llegar, digamos, a caminar en la misma dirección, es evolucionar, asumiendo que ya hay algo, casi siempre ya hay algo, ¿vale? Evolucionar el programa de voz del estudiante, ¿vale? Es decir, oye, yo ya vengo haciendo, pues no sé, una encuesta anual o tengo encuestas en diferentes momentos, pero quiero evolucionar esto para incorporar pues, un modelo más avanzado que me permita capturar la información más en tiempo real, ser capaz de procesarla de forma más ágil, utilizarla y que sea un acelerador de la transformación y de la toma de decisión de la organización y digamos que poner el foco en el programa de voz del estudiante pues es otra manera de empezar a capturar feedback, levantar información y utilizarlo como proceso de transformación de la cultura del centro, ¿no? Vale, por aquí esperad que tengo algunas preguntas más. Vale, es muy interesante la pregunta que nos hace Luis, si debemos tomar en cuenta la voz del padre de familia en algún momento. Vale, no, o sea, no solo preescolar y primaria, o sea, evidentemente hay en diferentes partes del proceso educativo el entorno familiar puede tener más o menos influencia, pero siempre es una parte relevante, ¿vale? Cuando tú caracterizas un poco tu universo, en el caso especialmente de los menores, hay que tener en cuenta de que tenemos los usuarios y los compradores, ¿no? Y son dos eso pasa en todos los ámbitos de negocio donde el target o el cliente o el usuario principal es un menor, es un niño, ¿vale? O una niña. Es decir, pasa con juguetes, pasa con libros, pasa con otras cosas donde te das cuenta de que tienes dos mundos que tienes que gestionar. Por una parte, entender a tu usuario principal, que es el que consume o el receptor de los servicios que tú entregas, pero por otra parte tienes no solo un prescriptor, sino que es un comprador y alguien que también está de alguna manera recibiendo parte de ese servicio. Entonces, en esos contextos lo que sí necesitamos es trabajar sobre los dos mundos de manera simultánea o complementaria, ¿no? Por una parte, yo tengo que entender qué es lo que mis alumnos valoran, prefieren, perciben
de la experiencia, por ejemplo, en el centro, ¿vale? Pero por otra parte también tengo que entender las preferencias, las necesidades, las motivaciones de los padres. Te diría que, no te diría que es más importante, porque en el fondo el usuario debería ser siempre el centro principal, pero es que en este caso el responsable de la educación del niño pues es el padre, ¿no? Y el que puede tener incluso más criterio y, por supuesto, más capacidad de decisión. Entonces, por supuesto, es una parte importante a tener en cuenta en el proceso. Vale, pregunta Alejandro también, ¿hasta qué tantos arquetipos en la experiencia del alumno sería correcto definir? Que de hecho es para una cosa que hemos comentado al inicio, porque es una pregunta que suele surgir y es perfectamente lógico, ¿no? Porque al final siempre nos gusta tener ciertas referencias. Yo os voy a contestar de dos maneras, ¿vale? La corta y la un poco más, y complementando un poco el análisis. La corta sería, yo recomendaría iniciar siempre, o sea, la recomendación estándar es entre 2 y 4, ¿vale? Pero ¿por qué 2 y 4? Que es lo verdaderamente importante. Lo que siempre decimos es, tienes que elegir un número de arquetipos en función de la capacidad que tiene tu organización de entregar o de personalizar la experiencia. Es decir, si al final, independientemente de que describa 2 o 8 arquetipos, toda la manera en la que yo entrego, o sea, todo el diseño del funcionamiento de mi centro, los programas, las acciones, los espacios, las comunicaciones, todo, la manera en la que, no sé, en la que los tutores realizan una tutoría, al final va a ser siempre la misma. Si no voy a tener capacidad para personalizar eso, entonces no tiene ningún sentido que mapee arquetipos. La realidad es que siempre tienes capacidad de personalización. Hay parte de la personalización que está en los procesos, en los sistemas o en las infraestructuras, y parte de la personalización que está en las personas. La parte que está en las personas siempre es como más flexible o da la sensación de que es más fácil de manipular, aunque realmente, si lo piensas, es más compleja. Por ejemplo, yo podría plantearme que si identifico arquetipos de padres y detecto pues, que tengo 3 grandes tipologías de padres, que son hiperprotectores, los más relajados y los que, no sé, les gusta mucho la información, digo, me lo simplifico mucho, pues yo podría tratar de educar a los tutores para que tengan las habilidades y las herramientas para detectar dentro de una tutoría qué tipología de padre tienen enfrente y, por lo tanto, pues manejar esa situación con más herramientas para gestionar esa interacción de la forma en la que cada uno de ellos pues puede preferir gestionar recibir ese feedback, ¿no? Pero claro, aunque parece más fácil porque no toco sistemas, no toco infraestructuras, no toco los espacios físicos de la escuela, la realidad es que trabajar con las personas también es muy difícil porque es un número muchas veces amplio y requiere educarlos, entrenarlos y somos menos moldeables que los edificios, por ejemplo, aunque parezca que no. Pero bueno, en principio la recomendación que yo daría a la hora de arrancar un proyecto es 2, y de hecho yo creo que en educación creo que mínimo 4, entendiendo que lo puedes diferenciar además en función de, no sé, las tipologías de educación que puedes tener, los diferentes niveles, dentro de cada nivel pues los diferentes grupos, pues probablemente, y que además puedes tener alumnos por un lado y padres por otro, con lo cual se te complica todavía más, ¿no? Pero vamos, 4 me parecería un número interesante, teniendo en cuenta también otra cosa, Alejandro, y es, esto no es o no tiene por qué ser una decisión de hoy he creado estos 4 y estos 4 son los que van a permanecer durante toda la vida conmigo, sino que es otra herramienta que también se puede ir evolucionando con la madurez. O sea, yo hoy describo estos 2 grandes grupos porque no tengo capacidad para asimilar y para procesar más, pero mañana estos grupos los descompongo en otros 4 cada uno y paso de 2 a 8 y voy evolucionando en el número de personajes que mapeo porque tengo más capacidad, porque tengo ya madurez y tengo interiorizados otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí hay cierta flexibilidad.
Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Por ahí también comentaban algunas personas que tenían que salir, así que tampoco quiero alargarlo más de la cuenta. Os quiero dar las gracias por vuestro tiempo. Espero que de aquí os llevéis, pues, por lo menos 2, 3 ideas interesantes que os permitan reflexionar internamente, que os permitan plantear si esto tiene sentido en vuestras organizaciones, y cualquiera que tenga interés en seguir profundizando, pues sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para que conversemos ya, a lo mejor ya en función de las necesidades o de las cuestiones específicas que podáis tener en cada una de vuestras organizaciones. Así que, bueno, espero que tengáis una muy buena semana y sabéis que os tenéis a vuestra disposición. Ahí tenéis mis datos de contacto para lo que queráis. Muchísimas gracias a todos.